Me gusta compartir porque más que me vean aquí al frente hablando con elocuencia, creo que me gusta compartir porque puedo compartir lo que el Señor nos o me da personalmente en oración. Y no la oración es como algo místico, presumir que oro mucho porque no es así, sino que al momento de compartir, personalmente me gusta compartirte y especialmente a los que están aquí enfrente, el corazón de Dios o las palabras que vienen del corazón de Dios. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Quiero que le digas algo al que está a tu lado. Dile, Dios, dile, nada, no sean apáticos, dígale. Dios quiere que veas. Ahora, Dios necesita que veas. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre la visión. Y hay muchos temas que podemos abarcar en el tema de la visión, visión personal, visión de una iglesia o cosas así. Pero vamos a hablar de un punto en el que el Señor toca y vamos a ir a Apocalipsis. Si me puedes acompañar, no vamos a hablar de nada así como de la bestia ni nada, vamos a hablar solo a tocar unos versículos ahí que creo que son muy importantes. En el capítulo 3, Apocalipsis 3, vamos a leer el mensaje de la Odisea en el verso 14. ¿Ya estamos ahí? A ver si me lo pueden poner. Vamos a seguirlo, familia. Si no traen Biblia, síganlo ahí con su vista. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dices. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio ni frío, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Qué dice ahí? De mi boca. ¿No? El 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Yo les había hablado esto el lunes, ¿se acuerdan de qué les hablé el lunes? En la reflexión, ¿no ven? Tocamos este tema. Honestamente, no, el lunes me levanté así como que no sabía ni qué hablarles, y empecé a leer, y hojeé la Biblia. No es como que por hojear la Biblia te voy a salir un mensaje de Dios, pero fue algo que llegó, ¿no? En el momento, y lo pude entender en eso. Pero supe que era algo que tenía que meditar y que tenía que aprender un poquito más. ¿Por qué te dije que Dios necesita que veas y Dios quiere que veas? ¿Qué pasa con un ciego, hermano? No ve. Su vida es muy limitada, ¿cierto? Vive en la oscuridad, vive en una ceguera, no puede ver qué hay a su alrededor. Bueno, en estos mensajes, Jesús mismo está hablando a las 7 iglesias de Asia Menor. Y no vamos a hablar mucho de historia, pero específicamente la Odisea era una iglesia rica, una iglesia que estaba en una posición geográfica eh, en el Medio Oriente, más para allá. Estaba ahí y era una ciudad muy, muy rica. Tenían buena economía. Además, muy posible, estudiando un poquito ahí la historia de eso, vamos a imaginar como hay una iglesia de esas grandotas de Estados Unidos. ¿Las han visto? ¿Ven las iglesias que ven en los videos que les ponen en las, como así, ¿me entienden? Con una buena infraestructura y todo el asunto, ¿me entienden? Y Cristo les dice algo muy interesante en el verso 17, vamos a volver a leerlo, dice, pero tú dices, fíjate, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa, ¿qué dice? Tengo necesidad. Estos hombrecitos y estas personas que estaban en esta iglesia tenían una falsa visión de ellos mismos. Estaban viviendo engañados de quién era Dios mismo.
Amén. Ellos no podían ver a causa de las riquezas, a causa de muchas cosas que los cegaban. No estaban ciegos físicamente, pero en su espíritu estaban totalmente cegados a causa de las riquezas. Amén. Y cuando yo les compartía esto el lunes, yo podía ver que a veces yo les compartía esto, que nosotros tenemos muchas veces una percepción de nosotros. Y esa percepción muchas veces es muy cómoda para nosotros. ¿Sí o no? Yo soy así. Y muy probablemente nos negamos a ver nuestra realidad. Ahora, en el tema de la adicción, ¿no? Porque ese es el tema que nos trae aquí y a las familias el día de hoy también, ¿no? A las que sean adictas, pero el que estemos aquí con un problema de adicción, las lleva y las trae a este lugar, ¿no? Para poder aprender un poco más sobre el problema de la adicción. Pero muchas ocasiones, y cuando llegamos, y cuando estamos fuera de Cristo, y cuando no podemos entender la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra, nosotros vamos a tener una falsa, y vamos a vivir engañados de quién realmente somos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ayer escuchaba a dos hermanitos ahí en la terapia, sin criticarlo, ¿verdad? Pero estaban tercos pues con un tema. ¿No? Y yo, más allá de lo que estaban compartiendo, decía, este me quiere tener la razón. Es lo que quiere hacer. Quiere que uno asienta y que le diga, sí, está bien, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Y algo dijo la psicóloga, y no vamos a predicar sobre la psicóloga, pero dijo que a veces solamente queremos que nos digan lo que qué, lo que queremos escuchar. Amén. El día de hoy estás aquí, ya lo llevas unas 2 semanas, más de 2 semanas, unos ya van a salir, otros ya llevan mucho tiempo aquí. Y en ese proceso nos gustaría o queremos creer que llevamos un avance, queremos creer en nuestro corazón y caemos en un engaño muchas veces de que estamos avanzando y de que hay un mejoramiento en nuestro proceso, vamos a hablar de eso. Igualmente, como pastores, nos gustaría que todos tuvieran un avance, que todos estuvieran de la mejor manera, pero a veces no es así. Ahora, no trato de condenarte ni de señalarlos, porque pues yo también estuve en un proceso así. Pero qué tan importante es tener la percepción correcta de nosotros mismos. Ahora, esa percepción no te la vas a dar tú. ¿Quién te la va a dar? Dios. Cristo le estaba dando la percepción, les estaba diciendo, mira, tú te ves de esta manera, te ves así, te ves así, te ves así, te ves así. Y en la siguiente parte, fíjate, dice, en la primera parte dice, pero tú dices. Ahora piensa, ¿qué tú dices de ti mismo? ¿No? ¿Qué estás diciendo de ti mismo? Estás apapachando a veces tus errores, estás apapachando a veces tu enfermedad, ¿sí o no? ¿No? A veces tomamos la adicción y la abrazamos y casi le damos un beso y, ¿entiendes? Estamos apapachando nuestros errores, estamos apapachando nuestras actitudes que a veces delante de Dios apestan. ¿Sí vamos bien? Ahora no es un regaño ni nada de esto, pero es tan importante que podamos ver la realidad de las cosas. Por eso yo te dije al principio, Dios quiere que veas la realidad. Dios no te quiere engañar con adornando el pecado o adornando la realidad de nosotros. Nuestra realidad, ¿cuál es? ¿Qué nos trajo qué nos trajo a este lugar, hermano? ¿La qué? La adicción. ¿Sí? No éramos adictos a la comida ni nada de eso. Éramos adictos a las drogas, al alcohol. No podemos adornar esa parte. No te puedo adornar, o familia aquí presente. No podemos y no debemos, y creo que es algo que nos saca totalmente de realidad. Adornar nuestra adicción, adornar nuestro problema. Amén. Dios llama al pecado como pecado. Nosotros a veces en este afán de que nos incomoda nuestra verdad, queremos maquillarnos, queremos maquillar. ¿Qué hace el maquillaje en una mujer? ¿Tapa qué? Tapa la imperfección, ¿cierto?
Yo, mi novia se maquilla. Ahora no se maquilla tanto, ¿ah? Pero su fin de ella es verse mejor, ¿cierto? Verse más estética, verse un poquito mejor. Y a veces es lo que hacemos vamos a decirlo, al tener a veces una falsa espiritualidad, un falso concepto de nosotros mismos, ¿no? Porque tal vez nuestra verdad es incómoda. Ahora, no solamente la verdad de adictos, hay muchas verdades incómodas que están en nosotros y que nos han envuelto y que a veces por vergüenza, por incomodidad, es algo que no queremos que se vea, no queremos que se note. Aún no solamente la gente que nos note, sino nosotros mismos nos incomoda nuestra verdad en muchas de las ocasiones. Amén. Ahora, porque Dios, yo les he dicho muchas veces eso, todos recibimos lo bonito de Dios, ¿cierto o no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es bonito, ¿no? Y es como, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estudia un poquito el contexto de quién lo dijo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Con Pablo, ¿no? Lo apedrearon, naufragó, pero solamente recibimos lo bonito de Dios, o lo que nos puede empoderar, o lo que nos gusta, ¿no? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a vivir la realidad de Pablo? Ahí es un poquito confuso, ¿no? ¿Sí vamos entendiendo? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú y yo no estamos viéndonos y no estamos recibiendo esta revelación de Jesús, de quién realmente somos, no vamos a poder hacer mucho, porque nuestra realidad va a estar alterada. Vamos a empezar a creer cosas que no son ciertas. Y ahí es cuando actúa Satanás. ¿Se me entiende? Satanás actúa por medio del engaño. Ahora, Cristo está tan interesado en mostrarnos nuestra realidad que a veces, te lo vuelvo a repetir, nuestra realidad es muy terrible, muy, muy terrible. Pero Cristo se interesa en eso porque de ahí va a partir todo. Amén. Hay un verso ahí en 2 Corintios, no lo busques, lo voy a más decir. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que la luz no le resplandeciese. ¿Y cuál es esa luz? Cristo. Amén. Entonces, vuelve a decir a tu hermano de al lado, Dios quiere que veas. Otra vez, Dios necesita que veas. Ahora hablamos personalmente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros veamos? Pero he notado algo, y que a veces nos paramos acá, los que predicamos, sin afán de señalar a nadie, y solamente te damos lo bueno. Dios te va a salvar, hermano. Y es verdad. Dios te va a restaurar. ¿Lo crees? Dios te va a restituir, ¿no? Y lo creemos, porque es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando viene y se confronta nuestro pecado? Ahora, no es que el predicador te quiera señalar, sino que la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios es experta en confrontarnos y mostrarnos nuestra realidad. ¿No? Yo honestamente a veces no quiero ser muy cruel en pensar de mí mismo, porque a veces pues es bueno tener una buena actitud y todo este asunto. Pero a veces me es necesario voltear y si la estoy regando, si estoy cometiendo un pecado, no maquillarle y decir, no, no pasa nada, o no, estás en un error. Ahora, no nos regresamos y no somos directos con el pecado para quedarnos en condenación y, ay, pobrecito de mí, no, sino para ver realmente qué es lo que tenemos que cambiar. Amén. Entonces, fíjate, cuando Jesús nos revela nuestra verdad de cómo estamos, tanto a veces físicamente, espiritualmente, emocionalmente,
cuando Jesús te lleva más allá o cuando Jesús te restaura, es más hermoso y Dios quiere que veas realmente de dónde te sacó, ¿me entiendes? Piénsalo, piénsalo, de veras. Cuando Jesús te muestra la verdad, de dónde estás, de quién tú eres, es más, vamos a decirlo, es más satisfactorio. Y Jesús llena tu corazón diciendo, yo te saqué de este lugar donde estaba. Dice el Salmo 42, ¿qué dice el que dice mucho el pastor David? Dice, de lodo cenagoso, ¿qué dice? Nos sacó de ahí, ¿cierto? Los que han trabajado en el campo, las zanjas, donde pasa el agua negra. ¿Ves cómo se pudre ahí el lodo? Yo me siento que ahí me sacó Dios, ¿me entiendes? ¿Cómo apesta ese lodo, no? ¿Quién ha olido ese lodo? ¿No? ¿Cómo huele, no? Es apestoso ese lodo, ¿no? Y yo siento, y porque mi realidad era esa, hermano. Ahora no se trata de cuánto hice, de qué me fumé, no, se trata de la realidad de donde estaba, que era el pecado, ¿entiendes? Y el pecado de suciedad. ¿Vamos bien? Ahora vamos a la siguiente parte del verso, ahí en el capítulo 3 y verso 17 de Apocalipsis. Fíjate lo que dice. Ellos tenían esa perspectiva de ellos. Nosotros no tenemos necesidad de nada. Yo no necesito, pues. Ahora, no eran incrédulos, eran hermanos. No es que Cristo le está hablando a personas incrédulas, les estaba hablando a una iglesia establecida. Ahora, imagínate qué honor para esa iglesia aparecer en la palabra de Dios el día de hoy. Entonces, no les estaba hablando a personas incrédulas que no estaban en la fe, les estaba hablando a personas de la fe, a hermanos. Y les decía, pero tú no sabes, fíjate lo que les decía ese. Y no sabes que tú eres, ¿qué dice ahí? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Otra vez, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Otra vez, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No suena como algo que diría Jesús, ¿no? Jesús amó, hermano. No, Jesús también reprende. Jesús también exhorta. Amén. Y esa era la verdad de esa iglesia. Fíjate, ellos decían, soy rico y no tengo necesidad. Pero Jesús decía otra cosa totalmente diferente de ellos. Que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y estás desnudo. ¿Cómo pensamos de una persona que a veces la vemos en situación de calle allá afuera? Que lo vemos ahí tirado, o tal vez fuimos nosotros, todo mugroso, no sé. ¿Qué pensarías de él? Pobrecito, ¿no? Es a veces lo que nos viene a la mente. ¿Sí, familias? Todos hemos visto a alguna persona así. ¿Qué es lo que decimos? Pobrecito hombre, ¿no? Y nos da cierta... Queremos creer que compasión, pero a veces tenemos lástima por la persona. Esta iglesia, hermano, creía que le tendrían que tener envidia, ¿no? Pues eran ricos, tenían una buena iglesia, no tenían sillas que se rompen cuando te sientas, ¿no? No estaba cuarteada su pared, tenían unas pantallotas, ¿no? Y en eso basaban su riqueza, en lo que ellos podían ver. Y ellos se veían de esa manera. Y al creer que tenían que ser dignos de envidia, de verdad eran dignos de lástima, ¿no? Jesús no es que los estaba señalando para juzgarles, sino que les quería hacer ver su verdad. Amén. Y fíjate, vamos a ir al siguiente versículo. Mira, Jesús es tan... no solo señala nuestra maldad, no solo señala nuestro pecado, el error en el que estamos, sino que Él también nos da la solución. ¿Sí lo crees? Él te dice la situación en la que estás, Él te muestra qué está pasando en tu vida, pero fíjate lo que les dice esta iglesia, le dice, por tanto, que dice, yo te aconsejo que de mí, ¿qué dice? Compre oro refinado en fuego, para que seas rico. Hasta ahí no vamos a quedar. Ellos creían que la riqueza estaba
en un buen pantalón, en unos buenos tenis, ¿no? En las posesiones. Creían que la verdadera riqueza estaba en la tierra. Pero si has leído la palabra, decía el Señor, dice, no hagas tesoros en la tierra, dice, donde el orín, ¿y qué dice más? ¿Y la qué? Y la polilla corrompe, dice, o puede haber ladrones que lo tomen. ¿Qué dice el Señor? Haz más bien tesoros ¿en dónde? En el cielo. Ahora, ¿está mal querer tener dinero? No está mal. ¿Está mal querer tener un buen carro? No está mal. ¿Está mal querer tener posesiones? No está mal. Pero cuando esas posesiones nos desenfocan de nuestra realidad y nuestra realidad empieza a ser, vamos a decirlo, diluida, alterada a causa de esas posesiones y empezamos a creer mentiras de nosotros mismos, ahí es cuando se torna fea la cosa, vamos a decir, o está mal. Amén. Y Jesús les está diciendo, tú dices que eres rico, pero de verdad que no eres rico. Dice, eres pobre, desventurado, miserable, rata de dos patas, casi le dice así, ¿no? Es casi lo que le está diciendo Jesús. Porque ellos creían que la riqueza o que su estabilidad y basaban totalmente su confianza en lo que tenían. Y Jesús le está diciendo, no es así como piensas. Mejor ven y compra oro de mí. Y vamos a ir a Colosenses 2:3, por favor. Y volvemos a Cristo, y es lo que me gusta aquí. Pero dice, ¿quién están escondidos? ¿Qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y de qué? Del conocimiento. A ver el siguiente, ¿qué dice? Bueno, hasta ahí. ¿En quién están escondidas todos los tesoros de sabiduría y conocimiento? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. Entonces Cristo les estaba diciendo, yo te aconsejo que compres oro refinado de mí. Cristo les estaba diciendo, ven a mí, yo soy la verdadera riqueza. ¿Sí lo ven? Yo lo creo, ¿entienden? Digo, en Cristo está escondido todo. ¿A quién tengo que ir? ¿A dónde? Ah, están cansados, ¿no? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. Amén. Vamos a volver al verso 18. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Amén. Fíjate. Y Cristo tiene una solución para cada de sus problemas. Él les dijo, eres pobre. Ya les dijo que hagan para dejar de ser pobres. Porque pues, al final del día eran unos pobres ricos. Amén. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué les dijo Cristo? Que estaban desnudos. ¿Qué dijo? Desnudos. Eres un desnudo. Tapas, estás desnudo. ¿A quién le da vergüenza estar desnudo? Si yo te pongo ahí en el reloj monumental, ahí en Pachuca, y estás desnudo, ¿te daría vergüenza o no? ¿Sí? Bueno, a menos que estés ahí todo en un trip ahí y estés ahí todo desnudo, ¿no? Pero en nuestros 5 sentidos, a nadie le gustaría estar desnudo delante de las personas. Pero Jesús les está diciendo, y vestiduras blancas, compra de mí vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. ¿Entienden? ¿Qué pasó con Eva y con Adán cuando pecaron? ¿Qué dice que pasó? ¿Se avergonzaron de qué? De su desnudez. Amén. Entonces Cristo no solo les estaba diciendo, mira, estás mal, y los estaba avergonzando, sino que Él les estaba dando vestiduras para que se vistieran y cubrieran esa vergüenza. Amén. Ahora, esa vestidura, ¿de qué se trata? De la justificación que nos da Cristo. Amén. Entonces, en alguna parte en la palabra, Pablo dice, vístanse del nuevo hombre. Dice, ¿y qué dice? Desechen las vestiduras viejas. Entonces, Cristo
no solamente señala nuestra realidad, sino que también nos da la solución para poder estar bien delante de Él. Y esa vestidura que Él nos da es la justificación en Él. Él nos viste de justicia. ¿Sí vamos bien? Entonces, fíjate, y aquí va a ir el tema del asunto. Creo que fue una introducción muy larga, pero vamos a llegar al punto. Dice, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Para que qué? Para que vean. Yo a veces había leído esta parte y un compañero en la escuela siempre nombraba el colirio y el colirio y el colirio, y yo no sabía qué era, hasta que lo pude investigar. Y el colirio es un tratamiento, hermanos, para los ojos. ¿Sí lo conoces usted, hermano? Son gotas, ¿cierto? Pero fíjate, el colmo de esta ciudad, hermano, es que esta ciudad tenía una escuela de medicina reconocida en toda Asia, precisamente porque tenían el mejor colirio. Era como un poquito contradictorio, ¿no? Estos hombres eran famosos por esta escuela y especialmente porque tenían el mejor tratamiento para los ojos. Y aquí andaba el problema de esta iglesia, y a veces el problema de todos nosotros, que estamos ciegos, no podemos ver. ¿Qué pasa cuando estás ahí todo empañado el cristal y vas manejando en la carretera? Te sientes asustado, ¿no? Aunque quieres sentirte así, no, yo manejo bien, pero te sientes asustado de poder dar un golpe o que te peguen, o que salirte de la carretera, cosas así. ¿Sí o no? Cuando hay personas que ya están envejeciendo, ya tienen muchos años, ¿qué es lo que les falla? Llega a fallar. ¿Qué es? La vista. Ahora, pero Cristo les está diciendo, mira, compra de mi colirio. Amén. Y esta parte es que Cristo es el que abre nuestros ojos. Dice Pablo en Corintios, dice, y entonces se convertirán al Señor. ¿Qué dice? Que la venda caerá de sus ojos. Yo he estado muy interesado en el plan de Dios, porque no solamente quiero lo bueno de Dios, como dijo Job, ¿no? Si hemos de recibir lo bueno de malo, lo bueno de malo. Lo bueno de Dios, ¿por qué no hemos de recibir también lo que? Lo malo, o las veces que asustan, ¿no? Yo les hablaba un poquito, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? Sobre el Evangelio, que el Evangelio no comienza en Mateo, ¿no? El Evangelio, ¿dónde comienza? En Génesis, ¿no? ¿Y en dónde culmina? En el Apocalipsis, ¿no? Ahora, Dios quiere que veamos el panorama completo. Dios no nos está ocultando verdades. Dios no quiere nada más así como, no lo veas por acá. No, eso no lo veo. Dios nos quiere mostrar las cosas. ¿Por qué? Porque por nuestra falta de visión nos estancamos. Vamos a tientas, vamos. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo camina un ciego? Camina un poquito más lento, ¿no? Que alguien que va viendo, camina más seguro, camina más firme, da pasos confiadamente. Cuando nosotros no estamos viendo la realidad de Dios o lo que realmente Dios quiere hablarnos o quiere mostrarnos. Ahora, a veces Dios nos abre los ojos, pero nosotros nos negamos a ver las cosas. ¿Sí o no? No hablemos de la gran tribulación porque es espanto eso. No te fijes tú en el regreso de Cristo. Tú no te preocupes por eso ahorita. Tú preocúpate por ser salvo y la gracia y disfruta al Padre, sí. Pero es la verdad de Dios también. ¿Entiendes? No, tú no te preocupes por la profecía. No, eso no es para ti ahorita. No, es para nosotros porque está en la palabra. Amén. Ahora, no es que yo quiera hablar de cosas muy espirituales o cosas así, pero es que está en la palabra de Dios. No quiero solamente predicar una parte, quiero hablar de la Biblia entera, ¿me entienden? Porque es la verdad de Dios, es la palabra de Dios y es algo que Dios nos quiere mostrar. Amén. Todos tenemos Apocalipsis en nuestras Biblias, hermano. ¿Mm? No solo para los ministros o para los pastores, todos.
¿Tú tienes Daniel en tu Biblia? Sí, ¿no? Entonces, no nos neguemos a ver la verdad de Dios. Tal vez ahora sí, híjole hermano, como que no entiendo ciertas cosas. Pero cuando Dios, yo siempre he dicho esto y es real, Dios honra a quién? A los que le honran. Y cuando Dios ve que tienes cierta expectativa de fe, cuando Dios ve que estás interesado en tu corazón por la palabra, Él es fiel y te va a honrar con la verdad. Y te va a honrar con la revelación de la palabra. Me gustó lo que dijo el hermano Caracheo hoy. Dice que la Biblia no se interpreta humanamente, sino por medio de quién. Te dio esa respuesta, ¿cierto? Iván preguntaba algo y decía, no se interpreta humanamente, sino por medio de quién, del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Tú no tienes al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Tú lo tienes? ¿Familias? ¿Lo tenemos o no? Cuando creemos, ¿cierto? Entonces, por medio del Espíritu Santo, Cristo revela la verdad a nosotros. Yo de verdad les animo, familia, les animo, hermanos, a que no se nieguen a la verdad. Ahorita yo leí ahí una frase, ¿no?, que decía que todas las cosas, para los que aman a Dios, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cristo no nos quiere hablar verdades a medias. Cristo no quiere esconderte la verdad de su segundo regreso. Cristo nos quiere mostrar eso. Cristo quiere enseñarnos las profecías para poder, dice que había una tribu, que los hijos de esa tribu eran entendidos en los tiempos. ¿Me entienden? A veces muchos de nuestros problemas, hermanos, mucho de nuestra falta a veces de sabiduría es porque no queremos conocer o porque simplemente estamos quitando, restando valor a la verdad de Dios. Mucho mentamos el versículo, dice, y entonces conocerán qué, y la verdad que los hará libres. La verdad no solamente se encuentra en Pablo, en Mateo, en Marcos. La verdad es todo este librito. Amén. Pero vuelvo a repetir esto. Y no es que yo no tenga nada que decir. Pero de verdad, amemos esta palabra completa. ¿Quieres conocer la verdad? La verdad viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la verdad que Dios dejó para nosotros. Yo en una ocasión decía en la tribuna, a veces me dan ganas de arrancar las hojas porque no me gusta lo que dice, pero es la verdad. Pero es lo que Dios quiere que sepa. Amén. Entonces, Cristo les estaba diciendo, compren de mí colirios para que vean. Hermano, Dios quiere que veas. Dios quiere que veas. Dios no solamente te quiere dar a conocer parte de su verdad, Dios quiere que entiendas el plan el completo de Él. Amén. Y vamos a ir al verso 2, al verso 3 del capítulo 2 de Colosenses, por favor. Y vamos a hablar Colosenses 2:3. Me gusta esto porque todo esto nos apunta al Señor. Es hermoso, hermano. Yo a veces no sé cómo expresarte lo que siento, como quisiera decírtelo. Pero, como dice este verso, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora no hablamos de un conocimiento meramente humano, cosas así, no, sino el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios. Él es la verdad. Pero realmente Él es la verdad, ¿no? Me gusta una palabra en la Biblia que dice que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y yo les comentaba algo en algún devocional, ¿no? Pero Él en algún punto va a regresar en gloria, ¿entiendes? Pero no sabemos cuándo, dice que nadie sabe la hora, pero hay señales en la palabra que hablan sobre la venida de Cristo,
hay señales en la palabra y hay profecías que se cumplieron y que se van a cumplir y que están por cumplirse. Y eso habla de Cristo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con tu problema de adicción? Tiene que ver todo. Porque nuestra percepción del presente, lo que estemos creyendo en el presente, es lo que está dirigiendo nuestro futuro. Siempre. A veces tenemos, con mucho respeto lo digo, ¿no? Tenemos una mente a veces muy mediocre, nada más de ver el presente. Pero hay cosas que se van a cumplir. Y lo que más me emociona a mí, y, y es muy, muy bíblico hablar de esto, es que el Señor va a regresar. Un día la adicción se va a acabar. No se va a acabar cuando muera, tal vez para ti, pero igual va a haber un día en el que no va a haber pecado en la tierra. ¿Sí lo creen? ¿No? Va a haber un día en el que Cristo va a venir, se va a establecer aquí, en la tierra, y no va a haber pecado. Me gusta la alabanza de, solo me imagino, ¿no? Porque de verdad va a haber un punto en el que vamos a ver al Señor cara a cara. Ahora a veces nos asusta esta verdad porque nos vamos a entregar cuenta, nos va a regañar, nos va a decir tantas cosas, nos va a echar al lago de fuego. Pero cuando esto arde en nuestro corazón, cuando la verdad de Cristo es revelada a nosotros y nuestro presente es inundado con esta verdad, vamos a vivir para poder ver ese día y no ver ese día en vergüenza ni nada, ¿qué me va a decir el Señor? No, no, no. Vamos a vivir ese día para poder, como dice esa canción, estar delante de su presencia y adorar por toda la eternidad. ¿Sí lo crees? Y eso a veces en lo personal, muy en lo personal. No es que yo me crea que ya la brinqué en la adicción, no es así. Me sigo cuidando. Pero el ver la verdad completa de Dios y el poder poner atención en estas cosas, no tan solo mis problemas y lo que yo quiero y lo que yo quiero que Dios haga conmigo, sino en lo que Él va a hacer un día en toda la tierra, creo que es lo que me ha vuelto la mirada a Él. Y entonces lo demás ha perdido fuerza. Ahora, Dios habla verdad sobre nosotros y Dios habla nuestra verdad y a veces es cruel, pero la verdad de Él le quita fuerza a tu verdad. Ahora, no es que la inhiba ni que no haga nada con ella. Creo que Dios sana nuestra realidad el día de hoy. Y creo que Dios nos cambia y nos mejora y nos transforma. Pero cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo, todo cambia, hermano. Y somos cautivados por su verdad. Y somos cautivados por su palabra. Y entonces las riquezas, lo que podamos ganar, nuestras mismas actitudes, aún nosotros, lo que creamos que llegamos a ser o que queremos ser, o lo que creemos que somos, eso desaparece cuando vemos la verdad de Dios. ¿Amén? Eso va a desaparecer. Cuando nosotros podemos ver a Cristo, familias, hermanos, todas nuestras energías, todas nuestras fuerzas, nuestra alabanza, todos los afectos de nuestro corazón se dirigen hacia Cristo y entonces empezamos a vivir para Él y ya no vivimos para hacer dinero en la tierra, ya no vivimos para amontonar riquezas aquí, ya no vivimos para una sarta de cosas que a veces nos distraen y que están robando la atención de nuestro corazón al corazón de Dios. Pero es necesario poder llegar a la palabra y poder pedir que Cristo revele su palabra a nosotros. Y es lo que necesitamos. Y es a lo que Cristo nos quiere llevar. Yo de verdad, no te voy a decir que no, pero busqué al Señor en mi necesidad, eso es verdad. Eso es siempre real. Y vine con una actitud de, Señor, dame algo. Necesito que me saques esto, necesito dejar de alcoholizarme, dejar de drogarme. Necesito hacer un cambio ya en mi vida.
Pero como me fue pasando el tiempo y como está pasando el tiempo, mi mirada cada vez se sigue cautivando, mi corazón sigue siendo cautivado por la belleza de Dios. Y entonces ya no vengo buscando solo las manos de Dios, haz algo por mí, obra en mí, sino que busco su rostro. Y su rostro, dice la palabra, que es como el sol en su esplendor. Amén. Me gusta un verso porque dice, segunda de Crónicas 7:14. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia, por favor. Fíjate, dice, mirar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, lloraren y buscaren, ¿qué dice? Mi rostro. Cuando yo leo esa palabra, me anima no a buscar qué Dios puede hacer por mí, sino el rostro mismo de Dios. Porque hubo un día, hermano, en el que Dios llamó mi atención, como creo que en el día de hoy y en estos meses que estás acá, hermano, familias, Dios ha llamado tu atención. Tal vez en algún verso, tal vez en alguna palabra que ha salido de alguien que está aquí enfrente, tal vez una sensación, tal vez una acción, pero Dios está buscando llamar tu atención y es lo que he estado haciendo todos estos meses que has estado en este lugar, tratando de llamar tu atención, porque sabe Dios que cuando nosotros volteamos a ver su rostro, nuestro corazón es cautivado por Él y ya nada más importa sino el rostro de Dios. Ahora no es simple sentimentalismo ni nada de eso lo que te quiero compartir, sino que es la verdad de Dios. Y esa es la verdad que Dios quiere que conozcamos. No llenarnos el coco de versículos y saber mucho de Biblia y ser buenas personas. Dios quiere cautivar nuestro corazón. Y somos cautivados al verlo a Él. Amén. Yo puedo decirte, Dios va a hacer la obra en ti. Créelo, de verdad. Cantas una canción de fe y créelo, de verdad. Dios va a hacer la obra en ti. Alejandra nos decía el domingo pasado, la provisión de la restauración ya está. ¿Sí se acuerdan? Dios ya lo hizo. Dios ya te salvó en la eternidad. Tus pecados fueron perdonados en la eternidad. Ahora sí nos tiene que emocionar, nos tiene que llenar el corazón. Amén, claro que sí. Dios nos perdonó, Dios nos amó, Dios nos lavó con su sangre. Pero no quiere que nos quedemos solamente ahí, quiere que lo podamos ver, que podamos buscar su rostro. Y a todo se resume lo que te dije. Dios quiere abrirte los ojos a Él. Dios quiere que tú lo voltees a ver a Él. Todo este tiempo ha estado llamando tu atención para que lo veas a Él. No para que veas lo que puede hacer, sino verlo a Él. ¿Entiendes? Porque fíjate, te hablé de la segunda venida de Cristo. Va a haber un día en el que ya no vamos a necesitar milagros, ya no va a haber nada. Lo que va a permanecer, dice la palabra, que es el amor. Amén. Un día ya no vamos a necesitar fe porque ya vamos a estar delante de Jesús, ya vamos a estar delante de Dios. Entonces, creo que la invitación de Dios es, y yo siempre lo estoy diciendo, a la comunión, a verlo a Él, a enamorarnos de Él. Porque un día ya no vamos a necesitar que nos restaure, que nos sane, que nos bendiga. Ya no vamos a necesitar eso. Claro que lo necesitamos el día de hoy y lo anhelamos y Dios bendice y es bueno. Pero un día ya no va a ser necesario eso. Lo que va a ser permanente va a ser la presencia del Señor. Jesús mismo, vamos a poder verle, vamos a poder adorarle, le vamos a poder tocar.
y vamos a poder estar con Él. Y entonces ya no va a necesidad de que, oye, ya son parientes. No, Cristo va a estar delante de nosotros y como dice la canción que les gusta, vamos a estar delante de Él y ya no va a ser necesario imaginar porque ya lo vamos a tener de frente. Eso es lo que arde en mi corazón, poder verle. Lo voy a ver un día, pero poder verle en oración. Eso es lo que arde en mi corazón, hermano. La obra la va a hacer y la va a seguir haciendo en mi vida. Pero, como decía Moisés, ¿no? Si tu presencia, ¿qué dice? Conmigo no va, ¿qué? Mejor no hagas nada. Y muchos mentamos eso, pero muy poco lo hacemos. Nos concentramos mucho más en lo que Dios puede hacer por nosotros que en ver el rostro de Dios, que en conocer mismo al Señor. Ahora, claro que sí, el Señor muestra su poder, muestra su carácter por medio de lo que hace, por medio de cómo nos trata, por medio de que nos restaura. Pero eso solamente es para llamar tu atención y que tú le puedas ver nuevamente. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Perdón si suena un poco repetitivo todo lo que hablo, pero creo que es el corazón de Dios para nosotros. Y creo que Dios ha estado llamando nuestra atención. Piénsalo. ¿De qué manera Dios ha tratado de llamar tu atención en este tiempo? Aquí hay gente que nunca había escuchado la palabra de Dios. Aquí hay gente que creía en otras cosas, pero Cristo les está llamando la atención. Y lo hace de tantas maneras que a veces yo digo, ¿cómo a veces no nos damos cuenta de lo que Cristo hace por nosotros? Cristo llama a veces nuestra atención con amigos, al ver la comunión que hay unos entre otros, en una restauración con su familia. Es Cristo tratando de llamar su atención, tratando de hacer cosas para que lo voltees a ver, tratando de siempre estar al pendiente de ti en los detalles más pequeños, pero todo es para que lo veas a Él, porque Él quiere tu corazón. ¿Lo crees? Cristo ha llamado tu atención. Cristo ha estado duro y duro y duro contigo. Ves esos niños que son como muy así, que quieren jugar contigo y andan ahí atrás de ti, y no se despegan. Yo veo a Cristo así, ¿entiendes? Llamándote. Y en esta porción que leímos, creo que es lo más hermoso porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice. Fíjate. ¿eh? ¿Lo puedes poner, por favor? Es 3:20. Me gusta esto, hermano. Y no solo para los que creemos que tenemos necesidad aquí, ¿no? Que es el que está interno. Familia, de verdad, Cristo llama tu atención el día de hoy. Es un llamado así como, hey, aquí estoy. Y fíjate lo que le dice esta gente, le dice, aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Dice. O sea, él ha estado como, aquí estoy. Si alguien oye mi voz, ¿qué dice? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué? No lo veas esto como una invitación a que te vengas todos los domingos a congregarte, aunque sí es bueno, o que te vengas, hermano, todos a tus pláticas. Es bueno. Pero quita tu mente de esa perspectiva y piensa que el que te está hablando
y cree que el que te está hablando es el Señor. No soy yo, no ha sido el pastor Pierre, no ha sido el pastor Alejo, el pastor David, no ha sido los que vienen a compartirte el estudio. Es Cristo el que te está hablando. ¡Ey, despierta! ¿No? ¡Ey! Y el día de hoy, Cristo ya no ha sido sutil contigo de pruebitas. Él se para delante de ti y dice, ¡hey, aquí estoy! Amén. Cristo viene con cada uno de nosotros y, ¡hey, aquí estoy! Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz. Ahora, Cristo no ha sido un Dios lejano de que te habla de aquí a la puerta. ¡Ey! No. Él viene contigo y se acerca. ¡Ey! Aquí estoy. Ahora, cuando tú abras la puerta y realmente vengas al Señor, vas a sentir realmente la presencia de Dios. Y creo que esto es lo único que necesitamos, la cercanía de Jesús en nosotros. Creo que es lo que va a transformarnos. El dejar que Cristo se acerque a nosotros y abrir la puerta, dice, y que Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Y Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Pedro le decía a Jesús, ¿a dónde iré? ¿Qué le decía? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? El salmista decía, hermano, no hay para mí bien fuera de ti. No es una religión, no es un club social aquí. Es Cristo hablándonos al oído y diciendo, aquí estoy. Porque Él es un Dios de cercanía, no es un Dios lejano, es un Dios que se acerca a nosotros. En medio de esa terrible verdad, en medio de eso que a veces parece escabroso y nos cuesta y nos da vergüenza, Cristo no tiene miedo y Cristo se acerca y te dice, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me entiendes? No nos resistamos, de verdad. Porque Cristo no se va a rendir a nosotros. Cristo no desiste de ti, Cristo no desiste de mí. Cristo no lo va a hacer. Tal vez nosotros lo hagamos, tal vez nosotros nos alejemos, pero Cristo no lo va a hacer. Cristo está siempre aquí. Y Él va a estar constantemente diciéndote, aquí estoy. Cristo no se cansa de uno. Y Jesús, aquí estamos delante. Dice. De verdad, abre tu corazón al Señor. Él ha estado atento de ti. Él ha preservado tu vida al día de hoy. Y en cada momento en el que tú escuchaste la palabra de Dios, en cada momento en el que tú escuchaste el mensaje de salvación, aún en medio de lo malo que había pasado en tu vida, Cristo estaba llamando tu atención y Cristo estaba tocando a tu puerta diciendo, aquí estoy. Aquí estoy.